Yo no sabía quién era. Nunca la había visto, pero aquella mujer describió mi rostro, mi voz, hasta la higuera, donde suelo sentarme a orar. Me soñó, sin conocerme, y supe, en lo profundo de mi alma, que eso no venía de este mundo. ¿Cómo puede alguien soñar conmigo si nunca me ha visto en su vida? Y aún así, sus palabras eran exactas, palabra por palabra, lo que le pedí a Dios en secreto. Eso no fue casualidad, fue un susurro del cielo. Y desde ese día, ya no fui la misma. Nunca olvidaré aquella mañana, porque desde el primer instante, algo se sentía distinto, aunque todo parecía igual. El reloj marcaba temprano, pero el silencio en la casa era profundo, como si el aire estuviera cargado de un secreto que aún no podía comprender. Me levanté como cualquier otro día, con mis pasos lentos y mi café humeante en la mano, pero algo en el sabor de esa bebida parecía diferente, como si una presencia invisible hubiera tocado mi alma. Siempre he creído en los milagros reales, pero ese día no imaginaba que estaba a punto de vivir uno que cambiaría mi vida para siempre. Mientras miraba por la ventana, el sol comenzaba a colarse tímidamente entre las hojas de la higuera que tengo en el jardín, esa misma higuera que me ha visto llorar, rezar y soñar a lo largo de tantos años. Algo en la brisa era especial. Había una calma extraña, una sensación que me hizo estremecer. Cerré los ojos un momento, tratando de entender qué era esa inquietud que me envolvía. En la noche anterior, había sentido como si alguien me hubiera llamado, un susurro apenas audible que parecía venir de lejos, muy lejos. Pero cuando abrí los ojos, no había nadie. Pensé que tal vez solo había sido un sueño, una ilusión de mi mente cansada. Pero esa sensación persistía. Me acomodé en mi mecedora, recordando las oraciones que siempre hago antes de que el día comience, pidiendo paz, pidiendo luz, para mí y para los que ya no están. Recordaba especialmente a mi esposo, Reinaldo, que partió hace ya tantos años, y con quien aún siento una conexión profunda, invisible, pero real. En ese momento, no sabía que un milagro real estaba a punto de tocar mi vida, de la manera más inesperada, a través de un encuentro que ni siquiera podía imaginar. Mientras el reloj avanzaba, el teléfono sonó, interrumpiendo el silencio de la casa. No esperaba llamadas ese día, pero al ver el nombre de Lucía, mi querida nieta, sentí una mezcla de curiosidad y nervios. Lucía me habló con urgencia, diciéndome que una mujer llamada Estefanía había intentado comunicarse conmigo insistentemente. Me contó que esa desconocida aseguraba haber soñado conmigo, que había visto mi rostro y escuchado mis palabras en un sueño muy claro, aunque no me conociera de nada. Al principio pensé que era una confusión, algo extraño que no tenía sentido, pero las palabras de Lucía me hicieron temblar por dentro. Me preguntaba cómo era posible que alguien soñara con una persona que nunca había visto en la vida, y más aún, que ese sueño trajera un mensaje especial. No era algo común, ni coincidencia. Algo en todo eso me hacía sentir que un milagro real estaba sucediendo, uno que no se explica con la razón, sino con la fe profunda que tengo desde Nina. Esa mañana que comenzó tan tranquila, con el aroma del café y el canto de los pájaros, se estaba convirtiendo en el inicio de una historia que cruzaría fronteras invisibles y uniría dos almas de manera inexplicable. Pensé en mis años de vida, en todas las veces que he sentido la presencia de Dios y de los ángeles en momentos difíciles. Siempre he tenido la certeza de que Él escucha cuando el corazón habla con sinceridad, y esta vez sentí que me estaba enviando una señal, a través de Estefanía, una mujer a quien yo jamás había visto, pero que había recibido un mensaje directo del cielo. Aún no sabía todo lo que esto implicaría, pero mi corazón latía con la certeza de que algo muy grande estaba por revelarse mientras me preparaba para contestar esa llamada. Sentí una mezcla de temor y esperanza. Era como si un velo invisible estuviera a punto de levantarse,
mostrando un mundo que yo creía perdido, lleno de milagros reales que se esconden detrás de los detalles más simples. Esa mañana, cualquiera que parecía tan normal, estaba a punto de convertirse en el comienzo de un encuentro que cambiaría mi vida para siempre, y que me haría entender que a veces Dios habla a través de sueños, voces y señales que solo el alma puede entender. Ann todavía no lo sabía, pero alguien ya había soñado conmigo. Después de colgar el teléfono, me quedé mirando la línea vacía por un largo rato. La voz de Lucía, mi nieta, todavía resonaba en mi cabeza, trayendo consigo aquella noticia que parecía salida de un sueño o de una novela. ¿Cómo podía alguien que no conocía a nadie en mi familia, que jamás había cruzado palabra conmigo, afirmar que me había visto en un sueño? Why no solo eso, que traía un mensaje urgente y claro. Sentí que algo dentro de mí se removía, como si una fuerza invisible estuviera tirando de mis recuerdos, de mis oraciones, de aquella esperanza silenciosa que guardaba para momentos en que sentía que Dios me había dejado sola, mientras me acomodaba en la mecedora, el viejo mueble que me ha acompañado desde que perdí a Reinaldo. Traté de entender la dimensión de aquella llamada. No era común, ni siquiera habitual, que alguien de la nada quisiera comunicarse conmigo con esa insistencia. La palabra milagro real cruzó mi mente, como un susurro que me decía que esto era mucho más que una coincidencia. Pero, a la vez, una parte de mí dudaba. ¿No serían ilusiones mías, deseos de encontrar algo que diera sentido a la soledad que a veces me pesa en el alma? Lucía me contó que Estefanía, esa mujer misteriosa, había dejado varios mensajes, no solo para ella, sino para otros miembros de la familia, preguntando por mí con urgencia y esperanza. Al parecer, Estefanía no se conformaba con un simple «no sabemos quién es». Tenía que encontrarme, y rápido. Me asusté un poco, no lo voy a negar, porque a veces lo desconocido trae consigo miedos antiguos, pero también sentí que por alguna razón profunda debía atender ese llamado. Esa llamada no era solo un intercambio de palabras, era una ventana a una verdad oculta, a una transformación que mi corazón necesitaba experimentar. Decidí, con cierta timidez, devolver la llamada a ese número que Lucía me había pasado. La voz que respondió del otro lado era dulce, nerviosa y a la vez firme. Era la voz de Estefanía. Desde el primer instante me transmitió una sensación extraña, casi mágica, como si hubiéramos compartido secretos y confidencias de otras vidas, en otro tiempo y lugar. Me contó que había tenido sueños recurrentes conmigo durante varias noches, sueños tan vívidos que despertaba con lágrimas en los ojos y el corazón acelerado. En esos sueños, yo estaba sentada bajo una higuera, una imagen tan clara y real que no podía sacarla de su mente. Lo que más la había impactado era el mensaje que le había dado en ese sueño, palabras que para ella eran un faro de luz en su oscuridad, una esperanza en medio de la tormenta. Yo le había dicho en esos sueños que no estaba sola, que debía confiar porque el tiempo estaba cerca. Palabras simples, pero con un peso enorme, un significado profundo que ella sentía con toda la fuerza de su alma. Mientras me escuchaba, sentí que mi propia alma se estremecía, porque esas palabras no eran nuevas para mí, eran las mismas que, en silencio, había susurrado en mis momentos de oración más íntimos. Era como si Dios estuviera usando a esta desconocida para hablarme a mí, para confirmar que aún hay milagros reales que nos llegan cuando menos lo esperamos. Esa llamada se extendió más de lo que cualquiera podría imaginar. Estefanía, me contó sobre su vida, sus pérdidas, sus dudas y su fe tambaleante. Su madre, Adela, había partido hace poco, dejándole un vacío enorme, pero también una conexión espiritual que ella no terminaba de entender. Yo sentí, con una claridad que asombraría a cualquiera, que estábamos en la misma jornada, dos almas heridas, buscando luz, esperanza, respuestas en medio de la oscuridad. Fue como si el universo hubiera tejido un hilo invisible entre nosotras, un puente
entre dos mundos, dos realidades que se encontraron por pura gracia en cada palabra que Estefanía pronunciaba, me hacía sentir más viva, más conectada con ese misterio que llamamos vida, y con la fe que siempre he llevado en mi pecho. No era solo una conversación telefónica, era un encuentro espiritual, un momento fuera del tiempo en el que la verdad oculta empezó a revelarse poco a poco. El impacto de esa llamada fue tan profundo que no podía evitar pensar en todos esos milagros reales que he visto y vivido a lo largo de mi vida. Esos que llegan cuando menos los esperamos, envueltos en señales pequeñas pero poderosas, pensaba también en las decisiones que nos llevan a estos encuentros inesperados, en cómo la mente, el alma y el corazón a veces se abren para recibir mensajes que desafían la lógica, pero que hacen sentido en la magia de lo inexplicable. Estefanía me preguntó si podía visitarme, y aunque la idea me parecía surreal, sentí que debía abrirle la puerta, no solo de mi casa, sino de mi corazón. Era como si esa visita fuera el siguiente capítulo de una historia que apenas comenzaba, una historia que involucraba no solo a nosotras dos, sino a algo mucho más grande, algo que solo se puede llamar milagro real. La transformación que esa llamada empezó a sembrar en mí fue inmediata. Sentí que mi mentalidad cambiaba, que los miedos antiguos daban paso a una confianza nueva, una certeza de que no estamos solos en este mundo, aunque a veces lo parezca. Esa noche, mientras el silencio regresaba a la casa y la luna se asomaba entre las cortinas, supe que el encuentro con Estefanía sería el comienzo de una experiencia que revelaría secretos y bastidores de la vida espiritual, de esas realidades que muchas veces no podemos ver, pero que existen, tan reales como el aire que respiramos, aún sin saberlo. Aquel día dejó de ser cualquiera. Ya no era solo una rutina marcada por el paso del tiempo y las estaciones. Era el inicio de una conexión que rompería barreras, que despertaría memorias dormidas y que sobre todo me recordaría que Dios sigue obrar milagros reales a través de caminos inesperados, a veces usando a personas que ni siquiera conocemos, pero que tienen un mensaje urgente para nuestras almas. Cuando Estefanía llegó a mi casa, la tensión en el aire era palpable. Aunque a simple vista parecía un día cualquiera, ella traía consigo un nerviosismo sincero, pero también una luz en la mirada que no supe explicar en ese momento. Nos sentamos juntas bajo la sombra fresca de la higuera, la misma que tantas veces había sido testigo de mis oraciones, de mis silencios y de mis lágrimas. Me miró con ojos que reflejaban noches de insomnio y de sueños que parecían más reales que la propia realidad. Entonces comenzó a contarme, con una voz que temblaba, pero que no podía ocultar la fuerza de lo vivido. Lo que la había traído hasta mí. Me relató que durante 3 noches consecutivas había soñado con una señora de cabellos blancos, con una voz dulce y serena, que parecía hablarle directamente al alma. En esos sueños, yo estaba sentada bajo una higuera, en el mismo lugar donde ahora nos encontrábamos, como si el tiempo no hubiera pasado, como si fuera un puente invisible entre dos realidades. Ella no sabía quién era aquella mujer, ni tampoco podía imaginar que esa señora era yo, alguien a quien la vida le había enseñado a escuchar más allá de lo visible. En cada sueño, sentía una calma que la abrazaba, una paz que le hacía llorar y sonreír al mismo tiempo. Lo que más la impactaba era la última noche, cuando la mujer del sueño la miró con una profundidad que le atravesó el corazón y le dijo palabras que resonaron como un eco divino. Dile que no está sola. Dile que confíe, que el tiempo está cerca. Aquellas frases no fueron simples palabras, sino un mensaje que Estefanía sintió como un faro en medio de la tormenta. Me confesó que despertaba con el alma en vilo, como si el sueño no hubiera sido solo una fantasía, sino una revelación urgente que debía compartir. Ella sabía que debía encontrarme, a esa señora de los sueños, y compartir conmigo lo que el misterio le había mostrado. Mientras escuchaba, sentía que mi corazón se aceleraba, como si cada palabra tejiera
una conexión invisible que nos unía en esa misma realidad espiritual que tantas veces había percibido en silencio. Recordé entonces las noches en las que yo misma había pedido a Dios señales claras, respuestas a preguntas que parecían no tener respuesta. Y ahí estaba, en ese instante, la confirmación palpable de que esas oraciones no habían sido en vano, de que el milagro real al que tanto había rezado estaba tomando forma a través de alguien que, sin conocerme, había recibido un mensaje divino. Estefanía me explicó cómo, tras esos sueños, no había podido quedarse en silencio. Había recorrido barrios, iglesias y hasta había buscado en redes sociales a alguien que pudiera darle pistas sobre aquella mujer que le hablaba con tanta urgencia. Su búsqueda fue un acto de fe y de desesperación, pero también un testimonio del impacto que un sueño puede tener en la vida de alguien. Finalmente, gracias a su perseverancia y a la ayuda de algunas personas, había dado conmigo. Una mujer mayor que parecía un misterio envuelto en las sombras de sus palabras, lo más extraño, lo que no podía explicarse con lógica ni razón. Era como esos sueños habían llegado a ella. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Qué significado tenía ese mensaje para ambas? Mientras hablábamos, la atmósfera a nuestro alrededor parecía cobrar vida, como si la higuera misma nos escuchara, como si el aire estuviera impregnado de algo sagrado, de una verdad oculta, que solo la fe podía descubrir. Estefanía suspiró, y con lágrimas que caían lentamente por sus mejillas, repitió: «Anne, era yo». Sin duda alguna, era yo en ese sueño, pero ¿cómo? En ese momento supe que aquella experiencia no era solo un encuentro fortuito, sino el inicio de una transformación profunda para ambas, una jornada que nos llevaría a descubrir bastidores de la espiritualidad que permanecen ocultos a la mayoría, pero que se revelan a quienes tienen la mente y el corazón abiertos para escuchar. Esa noche y las siguientes, nuestras conversaciones se convirtieron en revelaciones, en diálogos que desafiaban la realidad común para abrazar lo sobrenatural, lo inexplicable, lo milagroso. Sentí que mi mentalidad se ampliaba, que la vida me daba una nueva oportunidad de comprender que los milagros reales no siempre llegan en forma de grandes prodigios visibles, sino que a veces son mensajes suaves, como un susurro que atraviesa el tiempo y el espacio para tocar el alma de alguien que ni siquiera sabe que lo está esperando. Y así, junto a Estefanía, entendimos que Dios habla de muchas maneras y que nosotros solo necesitamos estar dispuestos a escuchar, a abrirnos a esas señales que llegan cuando menos las esperamos. Ese sueño compartido era más que un simple mensaje, era una verdad oculta que había permanecido dormida, una promesa de esperanza que ahora estaba empezando a florecer. La presencia de Estefanía en mi vida me recordó que las decisiones que tomamos, los caminos que elegimos, no siempre son claros al principio, pero forman parte de una red invisible de bendiciones y aprendizajes. Nuestro encuentro fue el impacto de esa red divina, el cruce de dos almas en una historia que apenas comenzaba, mientras el sol se ocultaba lentamente y la brisa nocturna acariciaba las hojas de la higuera. Sentí que algo dentro de mí se había renovado. A la jornada que parecía común esa mañana, ahora se había convertido en un viaje de fe y revelación, donde la transformación no era solo espiritual, sino también mental y emocional. La verdad oculta que ese sueño había traído a la luz me invitaba a seguir adelante, a explorar lo que aún estaba por descubrirse, a prepararme para lo que Dios tenía reservado para nosotras. El susurro de aquel mensaje seguía resonando en mi corazón: no estás sola. Confía, en el tiempo está cerca. Y aunque en ese momento no comprendía del todo su significado completo, sabía que no podía ser casualidad, ni un simple producto de la imaginación. Era un milagro real, una llamada del cielo que había llegado hasta mí en la forma más inesperada, atravesando sueños y distancias, para cambiar mi vida y la de Estefanía para siempre. Aquellas semanas previas a la llamada de
Estefanía habían estado llenas de una búsqueda silenciosa en mi corazón. Había pasado noches enteras frente a la ventana de mi habitación, mirando el cielo estrellado, hablando en voz baja con Dios, pidiendo una señal, una confirmación, cualquier indicio que me ayudara a superar la ausencia de Reinaldo. Sue había dejado un vacío inmenso, un dolor que a veces parecía insuperable. Pero yo no quería quedarme en la tristeza. Necesitaba entender que, aunque él ya no estuviera en este mundo, su amor y su presencia seguían conmigo. Esa búsqueda interior era una batalla diaria, una decisión que tomaba cada amanecer para mantener viva la esperanza en esas noches de oración. Muchas veces repetía palabras que salían del fondo de mi alma, frases sencillas pero cargadas. Di significado: no estoy sola. Confío en ti. Señor, en el tiempo está cerca para sanar mi corazón. Palabras que susurraba con la voz temblorosa, casi como un secreto que me repetía, para convencerme de que la luz volvería a brillar. En el fondo, sabía que esa fe era la única fuerza que me quedaba para enfrentar la soledad y las incertidumbres que la vida me había puesto delante en ese. Estefanía comenzó a contarme lo que había visto en sus sueños. Mi corazón se detuvo. Por un instante, las palabras que ella repetía eran exactamente las mismas que yo había pronunciado en tantas noches oscuras, esas que guardaba como una oración personal y profunda. Fue entonces cuando comprendí que esa no era una casualidad, sino una señal clara, un milagro real que llegaba hasta mí envuelto en la forma más inesperada a través de una desconocida que, sin saberlo, había recibido un mensaje divino en sentido, una mezcla de asombro y gratitud. La vida, con sus misterios y revelaciones, me estaba mostrando que nunca estamos realmente solos, que Dios escucha incluso esos susurros que emitimos en la oscuridad, y que puede usar caminos insospechados para responder nuestras plegarias. La fe, esa fuerza invisible que sostiene el alma, se manifestó en ese encuentro entre Estefanía y yo, un vínculo espiritual que rompía las barreras del tiempo y del espacio. Recordé entonces todos esos momentos en que la esperanza parecía perdida, cuando la tristeza amenazaba con apoderarse de mí, y como una simple palabra, un signo, podía cambiar todo. El impacto de esa revelación fue tan profundo que no podía evitar pensar en lo mucho que la vida esconde tras sus bastidores, en esas verdades ocultas que solo se revelan a quienes están dispuestos a abrir el corazón y la mente para recibirlas. Era como si el universo hubiera conspirado para preparar este encuentro, para que un milagro real tocara mi vida, justo cuando más lo necesitaba. Esta experiencia transformó mi mentalidad, me hizo entender que las decisiones que tomamos en nuestra jornada espiritual son fundamentales para descubrir la verdad, que a veces está oculta tras la superficie de lo cotidiano, que la paciencia y la fe son aliados poderosos que nos permiten atravesar los momentos difíciles con la certeza de que la luz volverá a brillar. Sentí que ese mensaje, tan simple y directo, contenía una promesa, un llamado a confiar y a esperar con esperanza, sin perder jamás la fe. Mientras Estefanía y yo compartíamos nuestras historias y nuestras lágrimas, sentí que algo más grande nos envolvía, una energía que no se podía explicar solo con palabras, sino que se sentía en el aire, en el silencio entre nosotras, en la calidez que nos rodeaba. Era como si Dios mismo estuviera presente en ese instante, bendiciendo ese encuentro que trascendía lo material para tocar lo espiritual. La certeza de que su amor y su cuidado no tienen límites me llenó de paz y renovó mi confianza en que, aunque la vida a veces parezca dura y llena de pérdidas, siempre hay un camino hacia la sanación. Esa señal del cielo, que yo había pedido con tanto fervor, llegó en forma de una conexión inesperada, un milagro real que me recordó que el tiempo de la sanación está cerca, como había dicho el sueño. Me di cuenta entonces que nuestras oraciones no quedan olvidadas, sino que son escuchadas y respondidas en el momento preciso, incluso si la respuesta llega de maneras que no podemos prever.
La fuerza de esta experiencia me hizo sentir más fuerte, más segura de que mi fe no estaba en vano, y que podía seguir adelante, con la certeza de que no estoy sola. A la verdad oculta que se empezó a revelar. En ese encuentro, no solo me habló a mí, sino también a Estefanía, que buscaba respuestas para su propia alma. Entendí que a veces Dios usa a otros para darnos señales, para mostrarnos que estamos conectados en esta gran red de vida y espiritualidad, donde cada uno es parte de un plan más grande, un diseño divino que se despliega poco a poco. Fue una lección de humildad y esperanza que transformó la manera en que veía mi jornada personal, y me preparó para todo lo que estaba por venir al caer la tarde, mientras el sol se ocultaba y la higuera proyectaba sus sombras sobre el jardín. Sentí una paz profunda, una aceptación de que mi historia, con todas sus pérdidas y milagros, es parte de algo mucho más grande que yo, algo que me invitaba a seguir caminando con fe, a abrirme a las revelaciones que todavía están por descubrirse, y a confiar en que el tiempo para sanar y para recibir bendiciones está cerca, tal como lo prometió aquel sueño y aquella señal del cielo, mientras Estefanía y yo nos sentábamos bajo la higuera. El peso de la tarde parecía disminuir, dando paso a una calma inesperada que no podía explicar con palabras sencillas. Su voz, tan cercana y sincera, me hizo sentir una paz profunda, como si en ese instante hubiera encontrado a alguien que me entendía en lo más íntimo del alma. Recordé el primer momento en que escuché su voz por teléfono, y cómo en ese instante ella me confesó que había llorado desconsoladamente. Me contó que al escucharme, algo dentro de ella despertó, un sentimiento tan fuerte que parecía venir de tiempos remotos, como si nos hubiéramos conocido en otra vida y ahora por fin nos reencontráramos. Esa confesión tocó una fibra en mi interior, porque yo también sentía algo parecido, un vínculo que iba más allá de lo visible, una conexión de almas que ni el tiempo ni la distancia podían romper. En sus palabras reconocí esa sensibilidad espiritual que muchas veces he sentido en mi propio corazón, esa mezcla de fe y soledad, que acompaña a quienes han vivido pérdidas profundas, pero que nunca han perdido la esperanza ni la capacidad de creer en lo milagroso. Nos miramos a los ojos, y sin decirlo, compartimos ese entendimiento silencioso, que solo se da entre almas que han caminado por caminos similares, que han enfrentado la ausencia, la incertidumbre y el misterio con la fuerza de la fe y la ternura de quien sabe escuchar el susurro divino en medio del silencio. Estefanía me habló de su madre, Adela, una mujer devota y llena de amor, que había partido recientemente dejando un vacío enorme en su vida. La historia de Adela resonó en mí con una fuerza inesperada, porque conocía bien ese dolor, ese duelo, que parece rompernos en pedazos, pero que, poco a poco, va moldeando una nueva forma de entender la vida y la espiritualidad. Adela y que Reinaldo había sido un pilar de fe en la familia de Estefanía, una presencia constante que ahora, a través del recuerdo y la oración, seguía guiándola en su camino. Sentí una profunda empatía por esa joven, por su pérdida y por la forma en que la vida, con sus misterios y señales, la estaba llamando hacia un encuentro que iba más allá de lo material. Mientras conversábamos, me di cuenta de que no éramos solo dos mujeres compartiendo una historia, sino dos almas entrelazadas en una jornada de transformación. La soledad que ambas habíamos sentido en distintos momentos de nuestras vidas se convertía en un puente invisible que nos unía y que nos permitía comprender que la fe es más que un sentimiento, es una fuerza vital que nos sostiene, que nos impulsa a seguir adelante incluso cuando parece que todo está perdido. La verdad oculta de esa conexión nos invitaba a mirar más allá de lo evidente, a descubrir que en cada encuentro, por inesperado que sea, hay un impacto profundo que puede cambiar el rumbo de nuestras vidas. Me sorprendió la serenidad con la que Estefanía hablaba,
como si llevara tiempo preparándose para este momento, para este diálogo que se sentía como un regalo divino. Su sinceridad, combinada con la vulnerabilidad de quien ha atravesado un proceso de duelo, me recordó que nuestras decisiones y caminos, aunque a veces difíciles, forman parte de una red de experiencias que nos llevan a revelaciones esenciales sobre quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Sentí que, en ese instante, no solo compartíamos historias, sino que estábamos abriendo los bastidores de nuestras vidas para revelar aquello que usualmente permanece oculto, la esencia du, lo que significa la fe, la esperanza y el milagro real. El impacto de ese encuentro fue mayor de lo que imaginé. Una transformación empezó a germinar en mi interior, una renovación que iba más allá del entendimiento lógico, algo que solo podía explicarse con el lenguaje del corazón y del espíritu. Estefanía y yo estábamos en el mismo camino, en una travesía que nos invitaba a desafiar nuestras percepciones, a aceptar que a veces la realidad es mucho más profunda y misteriosa de lo que podemos ver. Nosotras, dos mujeres unidas por la experiencia del duelo y la fe, nos convertimos en testigos vivientes de que la vida tiene muchas capas y que a través de los momentos difíciles y las señales divinas podemos encontrar nuevas formas de vivir y creer en mientras el sol se iba ocultando y la noche comenzaba a tejer su manto estrellado. Sentí que aquel encuentro era solo el comienzo de una historia mucho más grande, la conexión de nuestras almas. Ese lazo invisible que se había formado entre nosotras nos preparaba para enfrentar juntos lo que estaba por venir, con una mentalidad renovada y un corazón abierto a las revelaciones que aún estaban por descubrirse. El viaje que habíamos iniciado bajo la higuera prometía ser una experiencia llena de aprendizaje, transformación y fe. Un recordatorio constante de que, aunque a veces parezca que caminamos solos, siempre hay una red invisible que nos sostiene y guía en el día que Estefanía decidió visitar mi casa. Quedó grabado en mi memoria como un instante fuera del tiempo, un momento mágico que parecía sacado de un sueño, o mejor dicho, de aquel sueño que ella había tenido y que nos había unido. Recuerdo que, cuando llegó, su mirada se posó inmediatamente en la higuera que crece en el jardín delantero. Esa misma higuera, bajo la cual tantas veces había orado y meditado. Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas y una emoción profunda la invadió, como si por fin pudiera tocar con sus manos la realidad de algo que había vivido en su sueño, un sueño que ahora se volvía tangible, palpable en aquella escena. La de Estefanía frente a la higuera se repetía como un eco fiel de sus visiones nocturnas. Yo estaba sentada en la vieja silla de madera, vestida de blanco, con una sonrisa suave y llena de paz, la misma que ella había visto en su sueño, la que le había transmitido esperanza y calma. Al verme, su expresión cambió de sorpresa a serenidad, y fue entonces cuando ambas sentimos algo extraordinario, una presencia invisible que parecía envolvernos, como un manto de bendición y energía sagrada que nos conectaba más allá de lo físico. En una brisa ligera recorrió el jardín en ese momento, moviendo suavemente las hojas de la higuera y refrescando el ambiente con una sensación casi celestial. Ambas miramos hacia arriba, como buscando el origen de esa corriente de aire, y en ese silencio compartido, comprendimos que no estábamos solas. Sentimos que ángeles invisibles nos habían reunido en ese lugar, que la fe había tejido sus hilos invisibles entre nosotras, fortaleciendo ese vínculo que nació en el misterio y que ahora se manifestaba con una intensidad única y transformadora. En esa visita fue mucho más que un encuentro físico. Fue una confirmación palpable de que Dios actúa de maneras misteriosas y usando signos, símbolos y personas para enviarnos mensajes de esperanza y amor. Sentí que cada hoja de la higuera, cada susurro del viento, cada latido de mi corazón, estaba impregnado de una verdad oculta que nos invitaba a abrirnos a una nueva mentalidad, a una comprensión más profunda de la vida y de la espiritualidad. No era solo un encuentro casual, sino el inicio de una jornada donde la transformación
personal y espiritual, se haría presente de formas que ni siquiera podíamos imaginar. Mientras Estefanía y yo conversábamos bajo la sombra protectora de la higuera, compartimos nuestras historias con una sinceridad y vulnerabilidad que desnudaban el alma. Hablamos del impacto que la pérdida ha tenido en nuestras vidas, de cómo la fe ha sido un faro en medio de la oscuridad, y de cómo esa experiencia de milagro real nos había permitido descubrir bastidores de la existencia que antes permanecían ocultos. En cada palabra sentíamos la fuerza de una conexión que no se explica solo con la lógica, sino con el lenguaje del corazón y de la espiritualidad profunda. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos cálidos que parecían celebrar aquel encuentro. La atmósfera era casi mágica, una mezcla de calma, reverencia y emoción intensa. Sentí que esa tarde, bajo la higuera, nos ofrecía la posibilidad de transformar no solo nuestras propias vidas, sino también la manera en que entendemos el milagro real en su forma más pura y sutil. Un milagro que no siempre viene envuelto en grandes señales visibles, sino en la delicadeza de un momento compartido, en la fuerza de una fe que atraviesa el tiempo y el espacio. La energía que sentíamos era como un tejido invisible, una red de amor y esperanza que sostenía nuestros pasos y nos guiaba hacia revelaciones aún más profundas. Esa visita se convirtió en un testimonio vivo de que, aunque la vida nos presente pérdidas y desafíos, siempre hay luz. Siempre hay un camino que Dios abre para quienes confían y mantienen viva la llama de la fe. En ese instante, sentí que todo el dolor se transformaba en una fuerza poderosa, en una decisión consciente de vivir con esperanza y con la certeza de que el tiempo para la sanación y los milagros reales está siempre cerca. Al terminar esa tarde, mientras nos despedíamos, una paz serena nos envolvía, y aunque el sol se había ocultado, la luz que había surgido en nuestro encuentro permanecía intacta en nuestros corazones. Sabíamos que esa conexión iba mucho más allá de lo visible, que estábamos siendo partícipes de algo sagrado, un capítulo de una historia que todavía tenía mucho por contar. La transformación que empezó en ese momento no era solo personal, sino espiritual. Una invitación a seguir descubriendo los misterios, las verdades ocultas y los milagros reales que la vida y la fe pueden revelar. En la tarde que compartí con Estefanía bajo la higuera, fue mucho más que un simple encuentro entre dos desconocidas. Se convirtió en un momento de revelaciones profundas, donde las capas invisibles de la realidad empezaron a desplegarse ante nosotras, dejando al descubierto una verdad que hasta entonces había permanecido oculta. Mientras hablábamos, sentí como una sensación nueva y poderosa me atravesaba, como si cada palabra que ella pronunciaba fuera una pieza clave para entender no solo mi propia historia, sino también la suya, y la manera en que nuestras almas habían sido entrelazadas por un propósito. Mayo Erehan. Fue en medio de esa conversación sincera y llena de emociones que comprendí algo esencial. Aquel sueño que Estefanía había tenido no era solo para mí, sino que también estaba destinado a sanar las heridas que ella misma llevaba en el corazón. Su pérdida reciente, la ausencia de su madre Adala, había dejado un vacío que solo la fe y el tiempo podrían ayudar a llenar, y ese mensaje celestial era un puente entre nuestras dos realidades, un milagro real compartido que nos unía en una jornada de sanación y esperanza. A las palabras que ella me contó, aquellas que la mujer del sueño había pronunciado, adquirieron un significado aún más profundo. Dile que no está sola. Dile que confíe, que el tiempo está cerca. No solo eran un consuelo para mí, sino también un llamado a Estefanía para que no se rindiera, para que mantuviera viva la llama de la fe, a pesar del dolor y la incertidumbre. En ese instante, la verdad oculta se reveló con fuerza, mostrando que Dios, en su infinita sabiduría, utiliza caminos misteriosos para enviar sus mensajes, tocando no solo a una persona sino a varias, creando un impacto que va más allá de lo inmediato y se extiende a lo espiritual,
Sentí que esa comprensión cambiaba la mentalidad con la que había vivido hasta entonces. Ya no era solo una búsqueda personal de respuestas o de señales, sino una experiencia compartida que invitaba a mirar el milagro real como un acto colectivo, un lazo que une a quienes están dispuestos a abrir el corazón y aceptar las revelaciones que la vida ofrece a través de circunstancias aparentemente improbables. Nuestra conexión se volvió más fuerte, más palpable, y juntas comenzamos a orar, uniendo nuestras voces en un diálogo íntimo con Dios, que parecía romper las barreras del tiempo y el espacio. Esa oración conjunta fue un acto de fe renovada, un momento de entrega, donde dejamos de lado los miedos y las dudas, para abrazar una esperanza sincera y profunda. Mientras rezábamos, sentí que un vínculo espiritual se tejía entre nosotras, un lazo invisible pero poderoso que fortalecía no solo nuestra relación, sino también nuestra confianza en que estábamos siendo guiadas por algo mucho más grande que nosotras mismas. La energía que nos envolvía era pura, llena de luz y de promesas, y esa sensación de unidad espiritual nos permitió vislumbrar que el milagro real no es un evento aislado, sino un proceso continuo de transformación y revelación. En ese momento, las palabras brotaron desde lo más profundo de mi ser y las compartí con Estefanía, lo que parecía un milagro para mí. También lo fue para ella. No podía estar más segura de que esa experiencia era un reflejo de cómo Dios trabaja en nuestras vidas, enviando señales y consuelos cuando menos lo esperamos, a través de personas, sueños y momentos que, a simple vista, pueden parecer simples coincidencias, pero que en realidad son parte de un plan divino que busca sanar, fortalecer y transformar. En aquella tarde bajo la higuera, se convirtió en un punto de inflexión, un capítulo donde la fe y el amor se manifestaron en su forma más auténtica y poderosa. Me di cuenta de que la vida está llena de esas pequeñas y grandes señales, que a menudo pasan desapercibidas porque nuestra mente y corazón no están preparados para verla. Pero cuando abrimos los ojos y el alma, cuando dejamos que la transformación interior ocurra, empezamos a descubrir la verdadera dimensión de la espiritualidad, esa que nos invita a confiar, a decidir creer y a aceptar que el impacto de un milagro real puede ser mucho más amplio y profundo de lo que imaginamos. Mientras la conversación con Estefanía llegaba a su fin, sentí que no solo habíamos compartido palabras, sino que habíamos entrelazado nuestras almas en una danza silenciosa de luz y esperanza. El milagro que nos unió nos había mostrado que no estamos solas en nuestras batallas ni en nuestros anhelos, y que a veces la sanación llega de la mano de un mensaje que no solo cura el cuerpo o el alma, sino que transforma la mentalidad y el corazón, dejando una huella imborrable que nos acompañará siempre. El sol se había escondido por completo, y la noche cubría el cielo con su manto de estrellas, pero dentro de mí brillaba una luz nueva, una certeza profunda que me invitaba a continuar este camino con fe y gratitud. La verdad oculta, que empezábamos a descubrir juntas, no solo hablaba de nosotros, sino de una red infinita de conexiones espirituales que sostienen a quienes creen y confían. Así, con el corazón ligero y la mente abierta, esperaba lo que vendría, sabiendo que cada paso, cada decision, cada revelación nos acercaba más a la plenitud de un milagro real, que va más allá de lo visible. Desde aquel día en que Estefanía llegó a mi vida, sentí que algo dentro de mí cambió para siempre. No fue un cambio repentino, como una tormenta que pasa de golpe, sino una transformación suave pero profunda, como la corriente silenciosa de un río que moldea las piedras a su paso, sin que nos demos cuenta. Mis oraciones ya no eran las mismas, mis pensamientos y mi manera de ver la vida comenzaron a llenarse de una nueva luz, una luz que emanaba de esa experiencia única y de la certeza de que hay fuerzas invisibles trabajando a nuestro favor, guiándonos con amor y sabiduría más allá de nuestra comprensión. Antes de ese encuentro, solía pensar que las conexiones entre las almas
eran solo palabras bonitas, algo poético, pero no real. Sin embargo, ahora sé que esos lazos existen, que cruzan el tiempo y el espacio, que desafían toda lógica y explicación racional. Estefanía y yo, dos mujeres separadas por circunstancias, unidas por un sueño y un mensaje divino, somos la prueba viviente de que Dios actúa de formas inesperadas, a través de voces, sueños y encuentros, que, aunque puedan parecer coincidencias, son en realidad bendiciones disfrazadas. En esta transformación, me ha llevado a aceptar que la fe no es solo creer en lo visible o en lo tangible, sino confiar en la verdad oculta que habita en lo espiritual, en esa dimensión que muchos ignoran, pero que se manifiesta en las pequeñas señales diarias, en los detalles que pasan desapercibidos si no estamos atentos. Hoy, mi mentalidad es otra, más abierta y receptiva a las maravillas que Dios pone en nuestro camino, incluso cuando el dolor y la pérdida intentan oscurecer nuestra luz. La jornada que comenzó con aquella llamada inesperada y la visita bajo la higuera me enseñó a ver más allá de las apariencias, a descubrir que cada experiencia, cada decisión que tomamos, forma parte de un plan divino mucho más grande de lo que podemos imaginar. He aprendido a valorar los bastidores de la vida, esos momentos silenciosos y casi imperceptibles, donde se gestan los milagros reales que cambian nuestro destino y nos acercan a la paz interior. A veces, mantras, recuerdo la voz dulce de Estefanía, su presencia bajo la higuera y el mensaje que nos fue entregado. Siento como esa conexión espiritual sigue viva, como un hilo invisible que nos sostiene y fortalece. Y me doy cuenta del impacto que ese encuentro tuvo no solo en nuestras vidas, sino en mi fe y en mi manera de enfrentar cada día con esperanza y gratitud. Nunca supe por qué me eligieron a mí para ser parte de esta historia, por qué Dios decidió usar ese sueño compartido para enviarme un mensaje tan poderoso y transformador. Pero desde aquel momento, comprendí algo fundamental. Dios todavía escucha y responde, aunque sus respuestas no siempre lleguen de la manera que esperamos. A veces, la señal viene en forma de una llamada inesperada, un sueño revelador o la visita de alguien que, sin conocernos, lleva en su corazón la misión de recordarnos que no estamos solos. La emoción me invade mientras digo estas palabras, porque sé que esa fe renovada es un regalo que ha cambiado mi vida para siempre. Estoy agradecida por haber abierto mi corazón y por haber aceptado esa verdad invisible que nos une a todos, que nos conecta con lo divino y con quienes amamos, más allá del tiempo y del espacio. Y aunque no puedo explicar completamente lo que sucedió, siento en lo más profundo de mi ser que esa experiencia fue un milagro real, uno que sigue manifestándose cada día en mi vida y en la de Estefanía, mientras contemplo el cielo estrellado desde la ventana de mi casa. Una inmensa me envuelve. Sé que el camino no siempre será fácil, pero la luz que esa experiencia encendió en mi alma es una guía constante que me acompaña en cada paso. Confío en que Dios sigue obrando, enviando señales y bendiciones a quienes tienen el corazón abierto para recibirlas, y que esa red invisible de amor y fe sigue tejiendo milagros en las vidas de quienes, como yo, han aprendido a creer en lo imposible así, con lágrimas de gratitud en mis ojos y una sonrisa tranquila en mi rostro. Concluyo que, aunque nunca entenderé del todo por qué fui elegida, la certeza de que Dios escucha y responde, me acompaña y me sostiene cada día. Esta experiencia ha cambiado mi mentalidad, ha renovado mi fe y ha dejado una huella imborrable en mi alma, un recordatorio constante de que el milagro real está siempre presente, incluso cuando parece invisible.